Hola a todos, soy Lopitos aquí, bienvenidos a una nueva video reacción. Sí, me estoy diciendo, creo que voy a hacer una mezcla entre series y video reacciones. Creo que al fin encontré la temática de mi canal. Y hoy vamos a estar reaccionando a un video que yo le tenía ganas, que es la reseña de Anibove TV de la película Logan. Que yo ya la vi, ya sé de qué va, y quiero ver sus opiniones. De hecho, la vi en el cine porque, bueno, fui arrastrado a verla, yo no quería. Es más, sí, me da vergüenza admitirlo, pero yo quería ver la película de mi pequeño pony en ese año, que salía justo ese año. Pero bueno, fui a ver Logan, no la aprecié en su momento, después fui a ver Deadpool y Wolverine y eso me hizo apreciarla aún más. Y ahora tenemos este video que le tengo ganitas, así que... Ah, y también una reseña del crítico de la nostalgia, un youtuber inglés, me hizo apreciarla más. Así que vamos a ver qué nos espera en este video. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Estaba yo el otro día fabricando una versión mejorada de Nimrod cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Logan. La historia de Logan empieza mostrándonos algo a lo que no estábamos acostumbrados, y es que el protagonista homónimo, que siempre destacó por ser una bestia imparable cuyo poder regenerativo lo hacía incluso más peligroso, ahora es un señor hundido en una depresión profunda, enfermo, con sus poderes muy menguados, más incluso de lo que vimos en Lobezno Inmortal, y que nada más empezar la película recibe una paliza de unos ladrones que le querían robar la limusina y este se los acaba cargando al desatar su lado más animal. Y es que efectivamente, A ver, voy a ver. efectivamente, la Sí, que sí, para estoy muchos es la grabando. mejor película ambientada en el universo de los X-Men, es al mismo tiempo la más oscura, deprimente y con el nivel de violencia más gráfico de todos. Nada que ver con la trilogía clásica ni con todas las demás entregas. Y es que desde luego Logan está en otra liga. Bueno, pues retomando la trama, vemos que el protagonista está pasando por uno de los peores momentos de su vida y trabaja como chofer de limusina para ganarse el pan. Parece ser que tanto los X-Men como la mayoría de mutantes del mundo ya no existen, ya que la historia se ambienta en el 2029 y una vez más la sociedad volvió a rechazarlos. 2029. Vaya, si falta poco para que lleguemos a ese año, ¿verdad? Y es que a estas alturas me parece bastante complicado explicar la continuidad de X-Men porque hasta hace relativamente poco, Logan era una película independiente que se ambientaba en una línea temporal alternativa. O sea que por un lado Días del Futuro Pasado reescribió la historia y los X-Men tuvieron un final feliz, pero por el otro la cosa acabó muy mal y terminó de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que vino Deadpool con su tercera película y lo revolucionó todo. Porque según Charín. ellos ahora Logan forma parte de la línea temporal de las precuelas ya reescritas que a su vez forman parte de la saga original por lo que ya mencioné de Días del Futuro Pasado. Y por lo tanto todas las películas de X-Men, aun teniendo en cuenta la reescritura, forman parte del mismo universo, sin líneas alternativas ni nada. Y claro, esto acarrea una cantidad de errores argumentales e incoherencias que no te da la olla para contarlos todos. De hecho me pregunto, ¿pero no el mundo de Deadpool su propio universo? Digo, porque en la película esclarecen que el mundo de Deadpool es otro. Quizás después tenga que ver algún video explicándolo bien. Pero bueno, esos errores son culpa de las decisiones tomadas en otras películas. Así que por ahora me voy a centrar en el último episodio suelto de Logan y explicar por qué, pese a los esfuerzos de los X-Men, parece que los mutantes no terminaron muy bien. Vale, pues teniendo en cuenta el contexto social de este metraje, vemos que durante uno de los trabajos del protagonista, una ex enfermera que trabajaba para una empresa conocida como Alkali Transigen le pide ayuda al reconocerlo como antiguo X-Men, pero él pasa de ella porque reniega de su vida pasada. Sin embargo, en consecuencia de esto, no tarda en toparse con Donald Pierce, un cyborg que trabaja precisamente para Transigen y que le ¿Es un cyborg? Pues yo no me di cuenta. está siguiendo la pista a Yo- Gabriela, que es la mujer de antes y parece que les robó algo valioso. Y claro, al ser una empresa con muchos recursos, pues tiene fichados tanto a Logan como a Caliban, que es un mutante que veremos dentro de poco, y le pide que si vuelva a saber algo de ella, que lo avise. Sin embargo, es más que evidente que el tipo no le da buena espina a Logan y se va a pasar su propuesta por donde no da el sol. A ver, perdón que tenga que pasar tanto, soy medio paranoico como grabo. Pero por el momento se vuelve a casa tras terminar la jornada y vemos que vive en una propiedad privada abandonada justo al otro lado de la frontera de México. Y es que si pensabais que la vida de Logan era triste, esperad a lo que se viene ahora, porque resulta que está trabajando como chofer principalmente para poder pagarle los medicamentos a Charles Xavier, el cual tiene una enfermedad neurodegenerativa que le provoca unos ataques con los que literalmente puede matar a todo el que le rodea. Y es que de Ush. hecho hace poco más de un año, en uno de sus ataques, mató sin querer a todos los X-Men junto con un montón de personas durante un evento que se conoce como el incidente de Westchester, a raíz del cual catalogaron el cerebro de Charles como un arma de destrucción masiva y desde entonces lo tienen en busca y captura. Y como Logan sobrevivió gracias a que se puede regenerar, pues ahora dedica su vida a malvivir con una depresión de caballo y unos poderes cada vez más ausentes para proteger al que antaño fue su maestro, pero que a día de hoy no es más que un anciano senil incapaz de valerse por sí mismo. Y claro, Caliban lo ayuda muy a duras penas, pero se pasa el día entero acojonado por si le da otro ataque y no lo cuenta. Y al final pues tienen a Charles viviendo en un granero y los otros dos no es que vivan mucho mejor. Y esperad que por si todo esto no fuese lo suficientemente deprimente,
parte, parece ser que por una modificación que hicieron los humanos en el trigo, los mutantes perdieron gran parte de sus capacidades y desde hace 25 años no nace ninguno, o al menos no de forma natural, lo que significa que los ya de por sí rechazados mutantes ahora son una minoría vilipendiada por todo el mundo y los que no son cazados son marginados de la sociedad. Y la única forma de autoridad que pudo llegar a tener relevancia antaño, que serían los X-Men, dejaron de existir porque su fundador los diezmó sin querer. Ah, y ya la cerecita sobre el pastel es que el adamantium envenena lentamente a Logan y combinado con el trigo transgénico básicamente lo convirtió en una sombra de lo que fue en su día. A esto le llamo yo plasmar la decadencia más pura y absoluta. Tuvimos un buen puñado de películas que pese a sus altibajos sociales, siempre dejaron claro que los mutantes no estaban solos y que si luchaban juntos podían ganarse un lugar en el mundo. Pero esto representa el mayor de sus fracasos. Un futuro que sin ser necesariamente posapocalíptico es casi tan desolador como aquel en el que los centinelas lo arrasaron todo, con la diferencia de que mientras que en uno de los casos los robots tomaron el control y actuaron por cuenta propia, ahora son los propios humanos los que traicionaron a los mutantes y los dejaron en la ruina total. Y precisamente esta premisa es la que va a definir toda la película de Logan. Pues bien, ahora que ya quedó claro que esto no será una historia feliz y que los pocos personajes que quedan vivos ya no son como antes, para cuando Logan consigue sedar a Charles tras un pequeño ataque, este le dice que sintió la presencia de unos nuevos mutantes, pero el protagonista no le cree porque aparte de que Charles está senil, los No me acordaba esa parte, honestamente. medicamentos mantienen a raya sus poderes. Y como ya dije antes, hace 25 años que no nace ninguno. El caso es que pese a que Logan tiene a Charles malviviendo en un granero y parece que solo lo cuida por compromiso, en realidad está trabajando muy duro para comprar un yate y que se vayan los dos juntos a vivir al mar, lejos de la sociedad que los rechaza. Sin embargo, Caliban, cuyo poder es el de percibir mutantes desde muy lejos, pero a costa de ser hipersensible al sol, es consciente de que Logan está muy enfermo y eso le preocupa, aunque no tanto como los ataques de Charles. Pero sea como sea, lo que está claro es que esta situación es muy jodida para cualquiera de los tres mutantes y cada uno hace lo que puede para salir adelante. Y hablando del tema, mientras Logan estaba trabajando, recibe un encargo de Gabriela, que más bien fue una encerrona para volver a pedirle ayuda. Y es que parece ser que los de Transigen consiguieron herirla porque van en busca de Laura, una niña a la que está cuidando y que Gabriela liberó de uno de sus laboratorios. Entonces, como supo de la existencia de Logan y sabe que fue un X-Men, le pide ayuda para que la lleve a un lugar conocido como Eden y esta vez a cambio le ofrece bastante dinero, con lo que el protagonista acaba aceptando porque es evidente que necesita la pasta. El problema es que para cuando vuelve al granero para avisar a los otros de que se va a ausentar unos días y luego regresa al motel para cumplir el encargo, se encuentra con Gabriela ya muerta y no ve a la niña por ninguna parte. Habría sido más práctico llevársela primero al granero y empezar a trabajar sobre la marcha, o llamar a Caliban con el móvil o yo que sé, pero bueno, que el viaje le salió caro a Gabriela y a Logan no le queda otra que volver a la frontera. Sin embargo, para su sorpresa, al poco de llegar aparece Donald preguntando por Charles y como el protagonista sabe que lo están buscando por ser más peligroso que un arma nuclear, se hace el tonto y le dice que ya murió hace tiempo. Lo que pasa es que antes de que todo esto llegue a ser más peligroso que un arma nuclear, se hace el tonto y le dice que ya murió hace tiempo. Supongo que como no presté atención no vi eso y por eso no me di cuenta que era un cyborg. Lo que pasa es que antes de que todo esto llegue a nada productivo, Laura noquea a Donald tirándole algo a la cabeza porque parece ser que se coló en el maletero de Logan y vino hasta el granero a escondidas. Y claro, ahora que tienen a un paramilitar de una empresa privada noqueado enfrente de su guarida, el protagonista le encarga a Caliban que se deshaga de él mientras él y Charles meditan sobre qué hacer con Laura. Parece ser que esta era la mutante que había detectado el telépata anteriormente y eso sorprende a Logan porque, repito, supuestamente hace 25 años que no nace ningún mutante. Pero como era de esperar, lo que pasó hace un rato trajo consecuencias, porque más pronto que tarde se ven rodeados por varios mercenarios de Transigen y para colmo Donald se despierta mientras Caliban estaba en plena faena y ahora lo tiene como rehén. Que también te digo, no le costaba nada ponerle unas bridas o guardarlo en el maletero, porque menuda liada que se acaba de montar. Sea como sea, ahora empieza lo bueno, porque mientras que los mercenarios ponen a caldo a Logan por no decirles lo que necesitaban saber, Laura entra en acción y empieza a cargárselos a todos con unos poderes muy similares a los del lo que necesitaban saber. Laura entra en acción y empieza a cargárselos a todos con unos poderes muy similares a los del protagonista, ya que la niña parece que también tiene un esqueleto de adamantium, se regenera y para colmo tiene garras tanto en los pies como en las manos. Así que tenemos una movida de la hostia en la que los mercenarios apenas pueden hacer nada contra la mutante y muy a duras penas el protagonista consigue escapar junto con Laura y el profesor, pudiendo además despistarlos al cruzar unas vías. Y con esto empieza el gran viaje, ya que ahora que están oficialmente enemistados con Transigen y su guarida dejó de ser un lugar seguro, lo mejor que pueden hacer es ir al tan famoso Eden que comentó Gabriela y con suerte cumplir el encargo antes de comprar el yate para que tanto Logan como Charles puedan vivir tranquilos por fin. Mientras tanto a Caliban lo torturan para que localice a sus amigos, que ya es casualidad que justamente capturen a uno de los pocos mutantes capaces de hacer esto, y al mismo tiempo se revela que Laura es una mutante artificial. Una especie de experimento similar al que veremos en Deadpool, ya que así como la mayoría de mutantes desarrollan sus poderes durante la adolescencia, en este caso parece que la modificaron genéticamente los de Transigen, inyectándole los genes de otros mutantes. Algo que quiero mencionar, que seguramente lo va a mencionar el Danny Bove en su reseña de los de New Mutants, los nuevos mutantes, es que por alguna razón a ver, para. Y está bastante claro que en este caso usaron los de Logan, o sea que técnicamente Bueno, no lo muestran, pero hay una escena de ahí cuando están mirando el teléfono que salen de esa otra película. Y yo honestamente
Incluso el crítico de Nostalgia, cuando hizo una mini reseña de esa película, dijo, ¿en serio? ¿Una metraje de Logan? ¿Cómo es que eso conecta? Y yo tenía razón, y yo dije, hostia, no, hostia, tienes razón, ¿cómo es eso posible? De otros mutantes. Y está bastante claro que en este caso usaron los de Logan, o sea que técnicamente se podría decir que Laura es su hija. Tanto Sí. así que el protagonista consulta el móvil de Gabriela para comprender más Ah, cosas sobre creo esta que es el que empresa es la parte del video que sale en The New Mutants. y descubre que hacían experimentos turbios con niños, entre ellos Laura, ya que parece ser que desde pequeños son entrenados para ser usados como armas y la idea era venderlos al mejor postor. El problema es que parece ser que conforme se hacían mayores se volvían rebeldes y al dejar de obedecer la empresa empezó a deshacerse de ellos porque consideró el programa como un fracaso. Y Gabriela al enterarse de esto se jugó el cuello liberándolos y el resto pues ya lo sabéis. Vale, pues ahora que acaban de corroborar que efectivamente los de Transigen son el anticristo hecho empresa, los protagonistas llegan El anticristo hecho empresa. al hotel de un casino para tomarse un descanso. Pero para desgracia de Logan, mientras iba a buscar un coche nuevo, se da cuenta de que Den no era un refugio real para mutantes, sino un lugar que estaba marcado en los cómics antiguos de los Eden or the End. Si saben inglés como yo, es un buen juego de palabras. X-Men y que por lo tanto no existe. O sea que el plan de escape de Laura y Gabriela se basa en una historia muy maquillada de los que antaño fueron los X-Men. De hecho, hasta el propio Logan desmiente muchas de las cosas que pasan en esos cómics. Sin embargo, antes de volver a la habitación para echarle en cara a Laura, el plan de escape de Laura y Gabriela se basa en una historia muy maquillada de los que antaño fueron los X-Men. De hecho, hasta el propio Logan desmiente muchas de las cosas que pasan en esos cómics. Sin embargo, antes de volver a la habitación para echarle en cara a Laura la liada en la que lo metió, Charles tuvo otro ataque justo cuando los de Transigen llegaron para llevarse a la niña y como no puede controlar sus poderes, pues todo Dios se queda paralizado, mientras Logan y Laura malamente pueden moverse. Así que se deshacen a duras penas de los mercenarios y consiguen parar la crisis antes de que Charles provoque otra masacre. Entonces, como ven que siguen teniendo a los de Transigen pisándoles los talones, pero Eden parece no ser real, se van sin un rumbo claro y en plena carretera casi tienen un accidente con unos camiones automatizados. Y es entonces cuando conocen a la familia y en plena carretera casi tienen un accidente con unos camiones Ah, claro, porque no tienen cabina. Dios, cuántas cosas que no noté la primera vez. Automatizados. Y es entonces cuando conocen a la familia Manson, que ya os adelanto que no tiene nada que ver con la secta de California. Pues bien, esta gente es una familia de granjeros que gracias a Charles recuperó a sus caballos tras el accidente, porque parece ser que todavía tiene un control mínimo sobre sus poderes. Así que estos a cambio, para agradecérselo, los invitaron a cenar en su casa. El problema es que Logan sabe que el panorama no es muy esperanzador para ellos, y el simple hecho de que los guarezcan en su casa ya los está poniendo en peligro. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, pudo ver tanto a Charles como a Laura felices, y eso le hace disfrutar a él también. Lo que pasa es que en este tipo de películas todos sabemos que estos momentos felices son solo una ilusión. Como en Cyberpunk. Bueno, al menos el anime, que es lo que yo vi. Un pequeño momento de calma antes de la tormenta, y es que al parecer esta familia de granjeros tiene movida con los dueños de una empresa de bebidas porque les cortan seguido el agua al no querer venderles su terreno. Así que tanto Logan como el padre de familia se van para activarla manualmente y tienen un encontronazo con unos matones de esa empresa. Pero con lo que no contaban era con que Logan no se anda con chiquitas y aunque esté muy lejos de su mejor momento sigue siendo toda una amenaza. Sin embargo, este no era el problema principal, ya que no tardan en disuadirlos. Lo realmente importante es lo que está pasando en la granja, porque Transigen en su misión de recuperar a Laura envió ni más ni menos que a X-24, un clon de Logan rejuvenecido que crearon a partir de su código genético. Algo así como el arma definitiva que intentaba crear Stryker. Pues bien, X-24 puede lucir como Logan, pero no tiene ni un ápice de voluntad. Y para colmo de males, al encontrarse con Charles, lo deja malherido poco antes de enfrentarse a Laura, reducirla sin mayor problema y acabar con la mujer y el hijo del granjero por interponerse. Para más Inri, todo esto pasó justo cuando los otros dos acababan de llegar y el padre de familia también acabó tocado. Entonces, mientras Logan intenta ayudar sin éxito a un Charles moribundo, aparecen los de la empresa de bebidas en el peor momento, solo para sufrir la cólera de un X-24 descontrolado que ni siquiera su propio creador en el peor momento, solo para sufrir la cólera de un X-24 descontrolado que ni siquiera su propio creador puede detener. O sea que como arma es efectiva, pero para obedecer órdenes ya es otra historia. El caso es que los matones de la empresa de bebidas caen uno tras otro, el Dr. Rice, que es el creador de X-24, no sabe cómo hacerlo parar, y Logan, después de ver morir a su mentor por las heridas, ataca su versión rejuvenecida solo para morder el polvo, ya que básicamente está luchando contra sí mismo cuando estaba en su prime. Pero por suerte para este la situación se vuelve favorablemente caótica, porque Caliban se las apañó para sacrificarse destruyendo la furgoneta con unas granadas, aunque no se cargó a nadie importante, con lo cual de poco sirvió, pero el padre de familia sí que consiguió embestir a X-24 y dispararle varios cartuchos para que por lo menos no ejecutase al protagonista y así le dé algo de tiempo. O bueno, al menos en la práctica, porque justo antes de perecer se ve como intenta hacer lo mismo con Logan. Una forma bastante sutil de decir que por su culpa le arruinaron la vida y que ojalá nunca se hubiesen conocido. Pero como dije antes, Logan y compañía parece que traen la desgracia allá donde van. Sea como sea, a mitad del caos el protagonista por fin rescata a Laura, que hasta ahora la dejó vendidísima, y X-24
X-24 regenera sus heridas gracias a un suero que le dio el Dr. Rice. Pero para entonces los otros dos ya se alejaron de la zona y tenemos un intento de funeral bastante emotivo en el que Logan ya no sabe qué hacer con su vida. Y entre las heridas a medio regenerar, el cansancio y la ira, acaba desmayándose mientras reventaba la furgoneta en la que escaparon porque no conseguía arrancar. Por suerte para él, Laura sabe conducir y consiguió llevarlo hasta una clínica en la que más o menos lo curaron. Al menos lo justo y necesario, porque la verdad es que el mutante está muy tocado. Eso sí, lo de que una niña haya sido criada en un laboratorio toda su vida y al poco de ser liberada ya sepa conducir, no sé yo. O Gabriela es muy buena profesora o esto es un tanto imposible. Bueno, un poco de movie logic, lógica de película, tampoco está mal. Y por cierto, atentos a lo que pasa ahora, porque resulta que Laura, que hasta ahora no dijo ni pío y todos pensaban que estaba muda, parece ser que sí que puede hablar. Pero según ella no lo hizo hasta ahora porque Logan siempre la insultaba, le gritaba y la trataba mal. Y tengo que decir que pese al alivio cómico de turno, esto es mentira. Porque sí que es verdad que Logan puede ser un poco brusco, pero no lo fue todo el tiempo. Y de hecho Charles y el hijo del granjero fueron amables con ella desde el minuto 1 y tampoco abrió la boca. Así que no, Laura, no hablaste porque no te dio la puñeterísima gana, no porque Logan se aborde. Las cosas como son. Bueno, de hecho en la reseña de Nostalgia Creek, de Crítico de Nostalgia que vi, decía que la razón por la que hablaba era, por ejemplo, como diciendo que Laura es una versión más humana de la versión más humana de Logan y X-24 es su versión salvaje, hay dos caminos para él, y él está eligiendo el camino de hacer el bien, en vez de hacer el mal. En cualquier caso, pese al enfado, el protagonista empieza a aceptar a la niña y como tampoco le queda mucho por hacer, se la va a llevar a Dakota para ver a sus supuestos amigos escondidos. O sea, ahora parece que solo lo hace por hacerlo nomás, pero después para el final se ve que lo hace porque quiere hacer el bien. En Edén. Sin embargo, tiene tanto cansancio y desgracia. Lo contrario a lo que es X-24, que es un salvaje. Acumuladas que una vez más es Laura la que termina el viaje y para cuando llegan a su destino el prota pierde el conocimiento. Sin embargo, para su sorpresa, no puedo tomármelo en serio que se caiga. Es muy caricaturesco. Una vez despierta, descubre que efectivamente Edén era real. O al menos técnicamente, ya que las coordenadas indicaban una torre de vigilancia abandonada en la que se habían escondido todos los niños que escaparon junto con Laura. Ya que como tuvieron problemas con Transigen, la idea era reunirse de nuevo en ese lugar para con suerte cruzar la frontera y huir a Canadá. Entonces, mientras Logan está... Canadá, el país, ¿cómo le dicen? El país donde todos son buena gente, en teoría. Estaba recuperándose, a los chavales se les dio por afeitarlo para que se pareciese más a su versión de los cómics y también comprobamos que la salud mental de Logan es incluso peor de lo esperado, ya que todo este tiempo tenía consigo una bala de adamantium ya sabéis para qué. Y claro, puede que antaño solo le borrasen la memoria, pero viendo lo mal que se regenera actualmente, un proyectil de este calibre sería letal. Aunque con este tema hay ciertas discrepancias con las otras películas, pero como supuestamente por el 2017 esto era un episodio independiente, pues no se lo podemos tener en cuenta. El tema es que Laura contaba con que Logan se fuese con ellos, pero este si ya estaba tocado de antes, ahora perdió toda la voluntad de vivir. Y claro, todo esto no le sienta muy bien a la niña porque cree que la está abandonando. Así que a la mañana siguiente el protagonista se encuentra con que los chavales ya se marcharon a la frontera y le dejaron varias dosis de un suero de Transigen que potencia los poderes del mutante. Así que Logan, al ver que los malos les están siguiendo la pista a los niños, va tras ellos por el bosque y como no le sigue el ritmo se acaba tomando toda la dosis del suero para ofrecernos la primera pelea en la que está al 100% de potencial, mientras que los niños también hacen lo que pueden para evadir a los mercenarios. Más pronto que tarde y después de varias peleas, Logan y Laura consiguen reunirse y se disponen a rescatar a los niños que ya fueron capturados. El problema es que el efecto del suero se agotó casi del todo y para colmo Transigen está reagrupado y con X-24 en una jaula. Así que en cierto punto y con la ventaja de su lado, el Dr. Rice provoca a Logan diciéndole que su padre fue uno de los científicos que le metieron adamantium en el cuerpo al protagonista, cosa que todos sabemos que fue algo traumático para él, y además también se jacta de haber erradicado a los mutantes usando la modificación genética de la comida que comenté antes. O sea que básicamente el mundo está como está por su culpa. Entonces Logan se lo acaba cargando, que la verdad no sé qué esperaba que hiciese después de soltarle semejante bomba. El villano estúpido. Le temo que tenga uno de esos en cada película. La cuota del villano estúpido. Y Donald libera a X-24. Entonces, llegados a este punto, pasan bastantes cosas. Porque el protagonista vuelve a perder de paliza frente a su versión joven, pero al mismo tiempo Laura consigue liberar a sus amigos, estos se cargan a Donald. Me acordé del chiste de Deadpool donde dice, Wolverine le pregunta, ¿cómo morí en ese universo? Y Deadpool le dice, te incrustaron contra un árbol salvando a una niña. Consiguiendo así la ventaja sobre Transigen, pero como X-24 es imparable, Logan les dice que se marchen sin él. Sin embargo, Laura, que no quiere abandonarlo, coge la pistola que tenía y con la bala de adamantium de antes se carga a X-24. El problema es que ya es demasiado tarde para Logan y en su último aliento se despide de Laura, quedándose aliviado al saber que a partir de ahora estaría a salvo. Y con esto, ya por el 2017, despedimos a uno de los X-Men más memorables y legendarios que tuvimos el placer de conocer en la industria cinematográfica. A día de hoy, pues con Deadpool 3 está claro que seguirán usando a Hugh Jackman hasta que se jubile y que aún tenemos mucho contenido de Logan por delante. Pero
lo van a tener trabajando lo van a hacer trabajar hasta los 90 años. Por aquel entonces Es otro chiste que me gusta. esta fue una despedida increíblemente emotiva, porque todos los que nos habíamos visto las películas de X-Men cuando éramos niños crecimos con este personaje, y pese a que la historia fue tremendamente triste y deprimente, este último episodio se sintió como un verdadero homenaje tanto a la saga X-Men como al personaje de Logan. Y gracias a eso, 8 años después, este metraje se sigue considerando como uno de los mejores, si no como el mejor, de entre toda la saga de los mutantes. Sigo insistiendo en que la predicción de Yukio con lo de Logan muriendo con el corazón en su mano no era una referencia a Laura, ya que esta película en teoría es un episodio independiente y en Lobezno Inmortal pues se vio que el protagonista se moría unos segundos justo cuando se quitaba los robots. Pero bueno, como teoría para fantasear no está nada mal, y teniendo en cuenta que el director de ambas películas es el mismo y que hay algún que otro guiño a la película de Japón, pues nunca digas nunca. En fin, que ya para poner la cerecita sobre el pastel, los niños le hacen una tumba a Logan poniendo una X en lugar de una cruz. Un estéreo a punto de tocar Bye 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 de NSYNC será puesto cerca en su honor. Y finalmente se van a Canadá para vivir la vida que Perdón, tenía que hacer ese chiste. se les había arrebatado. Logan es una película que destaca, no solo dentro de la saga X-Men, sino también en el género de superhéroes e incluso en las películas en general. Es un metraje que se hizo con cariño y con ganas de contar una historia. Y teniendo en cuenta que todo esto coincidió durante la fase 3 del UCM, que aún a día de hoy sigue siendo la mejor por muchísimo, tiene bastante mérito que un spin-off de una saga que no tenía nada que ver con ese universo haya conseguido calar tanto entre el público e incluso destacar por encima de los pesos pesados. Creo que en ese año salía Spider-Man Homecoming, que también la vi. Thor Ragnarok. Y Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Porque claro, las primeras películas de X-Men se hicieron cuando el género de superhéroes todavía estaba demasiado verde, pero es que De hecho, yo soy del año en que salió la primera peli. las más recientes tuvieron el mismo problema que DC, y es que vivían a la sombra del UCM, y aun con todo Logan consiguió destacar entre todas ellas. Por primera vez apostaron por unas escenas de acción con una violencia gráfica muy acorde al personaje. Y es que a mí siempre me pareció complicado hacer una adaptación de Logan y al mismo tiempo censurarla lo suficiente como para que sea para todos los públicos. Teniendo en cuenta que ataca cuerpo a cuerpo con unas garras metálicas y su habilidad principal es la de regenerar cualquier herida, o vas con todo como hicieron en esta película, o el resultado final se va a sentir un tanto aguado, que es básicamente lo que sentí con Lobezno Inmortal. Aunque oye, hubo entregas en las que se disimuló bien y fueron peliculones, pero a veces viene bien dejarse llevar un poco y enseñar las cosas con la crudeza que le corresponde. O más bien ser fiel al cómo es el personaje. A su vez tampoco nos faltan momentos emotivos, como el funeral de Charles, la muerte de Logan o el desarrollo entre Laura y el protagonista, que me recordó bastante el de Joel y Ellie en The Last of Us. De hecho, hasta se parecen físicamente. Empezaron llevándose como el perro y el gato, habiendo incluso momentos en el que Logan abandonó a Laura a su suerte poniendo por delante a Charles, pero luego llegó a dar su vida por ella. Sí que es cierto que todo este desarrollo puede ser un tanto apresurado. A fin de cuentas, la película dura 2 horas, pero por lo menos no parece algo sacado de la manga, sino que en mayor o menor medida lo van cocinando poco a poco. A diferencia de otras películas de X-Men, aquí no hay muchos mutantes, pero los pocos que tiene cuentan con una participación más que digna y con un desarrollo que por lo general está bien logrado. Y es que a veces menos es más. En vez de meter mutantes a punta pala como hicieron en la tercera entrega, aquí nos pusieron un grupo reducido, pero con una participación que sí aporta a la historia principal y ya de paso que está perfectamente justificada de cara al contexto de la película. Y es que ya que saco el tema, es increíble la transición que tuvo Logan con respecto a sus películas pasadas. El cambio de tono entre una saga de superhéroes, vamos a decir genérica, y este pedazo de drama basado en el cómic de Old Man Logan, me hace ver que más allá de los personajes y sus nombres, nada tiene que ver con X-Men. O al menos no a lo que nos estuvieron enseñando las películas. Y es que a esto me refería antes cuando decía que este metraje era un episodio suelto, con su propia línea temporal y ambientación, hasta que llegó Deadpool 3, claro. Ahora todo es uno y nada tiene sentido, pero por aquel entonces esta película en concreto funcionaba por sí sola. Lo que pretendían con este metraje era contar su propia historia dando por hecho algunos detalles sueltos, como los poderes del prota o sus compañías, pero sin depender del canon establecido en las películas pasadas. Y de vez en cuando no está mal que hagan eso. A ver, cuando se inicia una saga, pues me gusta que todas las entregas estén bien interconectadas. Por ejemplo, Lord of the Rings es una trilogía, pero justo el año pasado sacaron una precuela llamada War of the Rohirrim, algo así creo que era. Y una película animada, no con actores. Y Que no, o sea, no, o sea, sí que al final creo que entendí que al final lo intentan conectar con las películas, pero bueno, si alguien sabe, me lo hace saber. ¿Es parte de de la trilogía original o es un capítulo aparte? respeten su lore, pero puestos a elegir entre una secuela con errores argumentales O sea, quiero decir que si tienen la misma cronología. y una película completamente suelta que funciona, pues lógicamente me quedo con lo segundo, pero desde luego esto no estuvo nada mal. De hecho diría que la película es muy, pero que muy redonda. Los únicos fallos que le puedo sacar son detallitos menores, como por ejemplo que Logan tenía un vídeo grabado de lo que hacían en Transigen y no se lo entregó a las autoridades, o que en la etapa final el protagonista estaba en la torre de vigilancia
vigilancia y aún así logró alcanzar a los coches relativamente rápido yendo a pie, la muerte de X-24 con la bala de adamantium, que no entiendo muy bien a cuento de qué viene si se supone que se regenera, o lo de Laura diciendo que no habla porque la trataban mal, pero tampoco le dijo ni una palabra a Charles ni al hijo del granjero, los cuales siempre fueron amables con ella. Como veis, son cositas que están ahí, pero tampoco se podrían considerar desastrosas, y menos todavía teniendo en cuenta que Logan funcionaba como película independiente, con lo cual perfectamente podrían dar por hecho que aquí los poderes de regeneración no son tan potentes como en Orígenes, por ejemplo, pero bueno, por comentarlas que no sea. Con lo que sí me quito el sombrero es con la ambientación. Para mí, sin ninguna duda, es su punto más fuerte. En una época en la que el género de superhéroes empezaba a saturarse con chistes baratos y cortadas de rollo constantes, que hubiesen hecho una película tan cruda, deprimente y con una decadencia que se palpa en cada minuto de metraje, para mí fue un soplo de aire fresco y un completo alivio para una industria que ya se estaba empezando a quemar. La manera en la que vemos a los superhéroes de antaño malviviendo tras haber perdido a todos sus amigos y ser perseguidos por la sociedad que siempre lucharon por proteger es simplemente devastadora. La lucha por los derechos de los mutantes ya terminó y su comunidad fue derrotada. El mero hecho de mencionarlos ya se considera un tabú, pese a que ya casi no queda ninguno y los pocos que hay viven escondidos. Y aún así la poca gente que todavía los admira lo tiene que hacer en secreto por miedo a las consecuencias. Lo más duro de todo es que nunca llegamos a saber con certeza cómo llegaron a esa situación. Te comentan cosas sueltas con la modificación del trigo, el incidente de Westchester, pero siempre se queda en incógnita. Siempre quedará la idea de que de haberse organizado mejor podría haber sido diferente. El profesor X, que siempre fue un símbolo del sentido común y la sabiduría, ahora es un anciano senil incapaz de controlar sus poderes, los cuales siguen siendo devastadores, y que lo tienen encerrado en un granero que él mismo reconoce que es denigrante. Y Logan, que siempre fue una mala bestia imparable, ahora está demacrado. No, lo siguiente. Durante la mayor parte de la película lo vemos cansado, cojeando, respirando con dificultad, siendo incapaz de regenerar bien las heridas, cayéndose de sueño y básicamente no puede ni con el alma. Y esto si nos centramos en lo físico, porque psicológicamente hablando está incluso peor, ya que cayó en el alcoholismo, la depresión, abandonó todas sus esperanzas e ideales y literalmente perdió las ganas de vivir. El superhéroe en el que todos podían confiar y que hizo lo imposible por proteger a Rogue y los demás, o al menos al equivalente de lo que planteaban que sería su universo, ahora ya no es más que una sombra. Un superhéroe anciano del siglo XIX llegando al epílogo de su vida. Y verlo de una forma tan directa es durísimo. Sí que es verdad que ese momento final salvando a Laura y a los otros supone una redención antes de la despedida, pero tanto por el desenlace como por el resto de la película, esta historia te acaba tocando a la patata, sobre todo si creciste viendo las películas de X-Men. Y ya para hablar de los personajes nuevos, pues estuvieron bastante bien. Caliban, para lo poco que aparece, me pareció interesante y está bien escrito. Parece Y un Laura, vampiro, pues para ser un interpretada Nosferatu. por una actriz tan joven, pues más de lo mismo. Aparece, me pareció interesante y está bien escrito. Y Laura, pues para ser interpretada por una actriz tan joven, pues más de lo mismo. Su vínculo con Logan se desarrolló correctamente y cuando la ves pelear te crees perfecta. Caliban, para lo Voy a poco que repetir aparece, otra me vez. pareció interesante y está bien escrito. Y Laura, pues para ser interpretada por una actriz tan joven, pues más de lo mismo. Su vínculo con Logan se desarrolló correctamente y cuando la ves pelear te crees perfectamente que el código genético de Logan está dentro de ella, porque literalmente es una versión pequeña de él. Quizás los villanos tuvieron muy poca participación. El Dr. Rice, Donald e incluso X-24 en verdad salen muy poco, pero cada uno cumple perfectamente con su papel. Por ejemplo, el arma imparable y obediente cuando le conviene, el doctor malvado que provocó un desastre o el mercenario carente de ética que se dedica a cazar a los mutantes pese a que de niño se suponía que era fan de los X-Men. Vamos, que no tienen una participación muy amplia, pero por lo menos están bien hechos. Están En resumen, bien. el metraje de Logan es un película. No es el gato con botas 2 que maneja bien 3 villanos, pero está bien. Muy memorable que destacó muy por encima de la media del género de superhéroes. No es un proyecto especialmente ambicioso, pero desde luego lo que quiere hacer lo hace bien. La verdad es que el director mejoró una barbaridad, porque repito que es el mismo de Lobezno Inmortal, y la diferencia de calidad entre una película y otra es enorme. Es una pena que Deadpool 3 en parte se haya cargado el legado que dejó este metraje, porque pese a que nos dieron una historia bastante triste sobre los finales de Charles y Logan, esta película es un homenaje tanto a la despedida de Hugh Jackman interpretando a Logan como el propio personaje en el universo de X-Men. Aún así, en este tipo de situaciones prefiero quedarme con lo bueno, y pese a que la continuidad de esta saga inacabada a día de hoy es un caos sin ningún tipo de sentido, la película de Logan fue un pico de calidad que demostró que las historias de superhéroes pueden tener una temática madura y oscura y no por ello van a ser peores o van a recaudar poco. Desde luego es un ejemplo a seguir tanto dentro como fuera del género y de aquí en adelante la industria cinematográfica, si quiere hacerlo bien, debería tenerla en cuenta y dejarse de tanta mojigatería, porque para mí Logan es la mejor película de X-Men. Bien dicho, hermano. Bien dicho, hermano. No sé si podríamos decir el fin de Wolverine, pero podríamos decir que es el final de una era. Ahora que Wolverine va a ser parte del UCM, supongo que ahora será una era distinta. Y bueno, gente, espero les haya gustado este video. No olviden dar like, suscribirse. Creo que voy a seguir un poco más con reacciones. Combinaré las reacciones con los juegos. Y bueno, creo que me está gustando esto, la verdad, en serio. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.